Hola, hola, buenos días, hermana María Teresa. El Señor Jesús la bendiga. Saludos en esta mañana. Esperando entonces que esté bien. Bendiciones. Y bueno, ahí se siguen entonces sumando. Y hermana Paula, Jesús te bendiga, Paulita. Jesús te guarde en su precioso nombre. Amén y amén. Gracias. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor Jesús los bendiga. La tía Roxana también. El Señor te bendiga. Ahí está hermano Juan Manuel, el Señor te bendiga, hermano Juan Manuel, el Señor lo guarde en su precioso nombre. Carolina, alias Nina, Jesús te bendiga, saludos, muchos saludos. Ahí está mi hermanita Mayra, hola mi hermana Mayra, Jesús te bendiga. Ahí está mi hermano Enben, saludos hermano Enben, el Señor Jesús te bendiga. Ahí también está entonces mi hermana Angie Peralta. Hola Angie, tanto tiempo. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Bueno, ahí está también entonces María Lucero, Lucerito. Hola, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, saludos. Esperando que estén bien todos en esta mañana. Muy pasados de frío, la verdad. Está haciendo bastante frío. Estamos ahorita en el tiempo de oración, yo, el hermano Enben, la hermana Gabriela y la hermana Nina. Y bueno, aquello fue terrible, terrible, un frío que no es jugando, parte el alma. Ahí está entonces la mamá, hola, el Señor Jesús te bendiga. Petrica, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Rafael, hola, hola mi hermano Rafa. Saludos también en esta mañana. Señor Jesús te bendiga. Yesenia, hola. Jesús te bendiga. Bueno, allí yo creo que donde Jessy sí está mejor, más favorable el clima. Por esta época se pone más calientito aún todavía ahí, en San Rafael. Ahí está entonces la hermana Ana Solano. Buenos días, mi hermana Ana Solano. El Señor Jesús le bendiga. ¿Cómo María Lucero está aquí en Cúcuta? Oiga, Lucerito, ¿cómo así, Lucerito? Se fue entonces y nos dejó aquí. El Señor la bendiga. Saludos, ay, yo. Está en Cúcuta, mi hermana Lucero. Ahí está mi hermano Marco Mauricio Sánchez. Eso sí, buenos días, mi hermano Marco. Señor Jesús lo bendiga. Saludos. Está también la hermana Ana Solano. Bueno, ya la habíamos saludado. Y amén, amén. Y bueno, ahí se siguen sumando y agradecido entonces con el Padre por sus preciosas vidas, por compartir esta vida de fe, que es, bueno, maravilloso, grandioso poder, con el entendimiento poder un día más, sabiendo que pues un día más significa un día menos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia, pues la novia dice, ven, ven Señor, porque bueno, entonces anhelamos también pues la vida de la carne y damos gracias al Señor Jesús por ella, pero sí sabemos que es mucho mejor estar con Él, estar en su presencia. Así que entonces, bueno, ahí está Mauricio. Hola Mauricio, buenos días, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Está mi hermana Iliana Valverde también, el Señor Jesús la bendiga. Y nada, bueno, entonces vamos a comenzar este tiempo bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre para que por medio de su Santo Espíritu Él sea entonces glorificándose en medio de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de todas las cosas que tengamos o estamos pasando, viviendo, para que podamos entonces buscar su rostro en esta mañana con ánimo pronto y con corazón voluntario. Ahí está entonces Helen. Hola, buenos días Helen, el Señor Jesús te bendiga. También entonces está José Luis Rivas. Hola José, el Señor te bendiga. Ana Zúñiga, hola, buenos días. Y bueno, entonces nada, oremos y pidamos entonces en el Padre, en el nombre de Jesús. Dios Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor, con mis hermanos puestos de acuerdo, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo,
el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, entendemos que ahora, Señor, es por medio y a través de la justicia que es por medio de la fe en su obra en la cruz y de la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que podemos, Padre, tener este gran privilegio de, a pesar, Señor, de la debilidad de nuestra carne, de la concupiscencia de nuestro propio y malvado corazón, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, justificándonos no a nosotros mismos, sino justificados, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad a través de tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, Padre. Padre, muchas gracias, Señor, porque sabemos que no es de todos la fe y que no hay en todos, Señor, el conocimiento, Padre. Gracias, Señor, y yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos delante de ti, Señor, para pedir, Padre, que obres con tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, Señor, en este tiempo. Que seas tú tomando control, Señor, de nuestras vidas, ayudándonos para que todo lo que hablemos aquí redunde y sea, Padre, para que ese plan y ese propósito eterno, Señor, en nuestras vidas se cumplan. Ayuda, Padre nuestro, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Padre, porque en el sepulcro nadie te alabará y no habrá memoria de tu nombre allí en el Seol, Padre. Ayuda, Señor, prospera, Señor, este tiempo. Capacítanos con tu palabra, ábrenos las escrituras, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra viva y eficaz que corra en nosotros y a través de nosotros, Padre, para que lo que por gracia nosotros recibamos, también por gracia podamos dar. Y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, te encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Hola, ahí está mi hermana Ana Victoria también. Hola, ahí está Jairo Guzmán. Ahí está entonces, oiga, mi hermana Carmen Chamorro. El Señor Jesús la bendiga. Doña Carmen, Eduardo Sancho. Eso, Eduardo Sancho, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, ahí está Cristina también, me imagino Alonso también allí en la casa. Bueno, que sea el Padre obrando con poder y gloria en la vida de todos y cada uno. Ahí está entonces también Oralia, el Señor te bendiga, Oralia. El Señor te guarde y te bendiga. Exactamente, bien. Entonces, bueno, bien. Este tiempo, entonces, miércoles estamos teniendo la reflexión con respecto a lo que es vivir como tal la vida de fe. Y siempre, pues entonces, dejando claro lo que la Biblia nos enseña, entonces teniendo entonces en cuenta lo que es, digamos, el principio en la Biblia con respecto, hola Hazel, Jesús te bendiga, a lo que es en sí la gracia del Señor. ¿Ven? Esa palabra maravillosa que es la gracia, que es entonces lo que como creyentes, como cristianos, nosotros entendemos es el producto de lo que ocurre en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el resultado del ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es entonces la gracia. Ahí está mi hermana Gabriela también. Buenos días, el Señor le bendiga. Buenos días. Hola, bienvenida. La gracia es el resultado del ministerio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? O sea, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, vamos rápidamente allí, por favor. Siempre esforzándonos, amados hermanos, por tratar de conocer bien, de entender bien, para poder primeramente entonces nosotros, estando claros, teniendo nosotros claridad, pues también que sea posible que otros alrededor de nosotros tengan esa claridad. Evangelio según San Juan, en el capítulo 38, dice así nuestro Señor Jesucristo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Escúcheme, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia. La gracia del Señor es entonces, la gracia del Padre, perdón, es por medio de la obra del Hijo recibir la salvación. ¿Y la salvación en qué entonces consiste? ¿Qué es salvar? ¿Qué es la salvación? ¿De qué es que hablamos entonces cuando hablamos acerca de salvación? Bueno, la salvación es entonces ser librado de la condenación producto de la justicia de Dios. La gracia es que entonces Dios, por su misericordia, nos está librando, nos está salvando de su justicia. Y mis amados hermanos, entiéndanme, esto es maravilloso tener claro el concepto de quién y de qué. Entonces, es que estamos hablando cuando hablamos de salvación. Porque, aunque les parezca, digamos, en este momento, algo lógico, algo que, digamos, se sobreentiende a muchos en esta hora, gracias al Señor. Si ustedes de verdad fueran de pronto un poco más diligentes, no sé, no es que me hicieran caso, sino que se esforzaran por tratar de averiguar por lo menos o de indagar, para que vean que, bueno, mi hijo Santiago siempre me dice, papi, no seas tan ligero para decir los porcentajes. Entonces, para no decir un 99, pero bueno, una alta, una gran mayoría, un gran número de las mismas personas que hablan o dicen ser cristianas o que afirman o creen ser salvas, no tienen ni la más remota idea de qué están hablando. Como cuando se habla o se dice acerca de la palabra gracia, salvación, gracia. No se sabe de qué está hablando. Entonces, es maravilloso, mis amados hermanos, que pues para mí no es molesto y para ustedes es seguro que todo el tiempo estemos profundizando y viendo cómo desde varias aristas, a través de toda la Biblia, el correcto sentido y el correcto significado de las cosas. La gracia es el favor de Dios. La gracia es la manifestación del amor de Dios. La gracia es la manifestación de la misericordia de Dios. La gracia es entonces que la misericordia vence al juicio de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¿Se acuerdan que hemos aprendido a quién se ha de temer? ¿A quién se ha de temer? ¿Ve? Porque entonces el que tiene poder para entonces echar al infierno después de muerta la carne no es el diablo, porque el diablo no tiene autoridad para hacer juicio, porque el diablo no tiene autoridad, porque el diablo no juzga, porque el juicio entonces no le pertenece a la criatura, sino únicamente al Creador, y el Creador entonces en su voluntad del Padre estableció darle esa autoridad al Hijo. Entonces todos vamos a ser juzgados, todos. Dios estableció, el Padre en su voluntad estableció que todos los hombres fuéramos juzgados a través del Hijo. Y cuando hablamos entonces que seamos juzgados a través del Hijo, está haciendo referencia a ¿qué? A que el hombre, a que la criatura, el hombre, sea juzgado por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, ¿ve? Por la palabra de Dios. Entonces, de esa justicia, de ese juicio de Dios, Dios mismo nos está librando. Y esa es la salvación. Y lo está haciendo por medio de la gracia. Entonces, otra vez, nuevamente tenemos que ir y repasar Filipenses, Efesios 2, recordemos bien siempre porciones maravillosas. Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es la parte maravillosa. Y siempre pues en este estudio, en este tiempo, y bueno, no solo en este estudio, en este tiempo, pero de alguna manera el enfoque de la fe cristiana es poder dar claridad acerca de esta verdad, de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, que la salvación no es por obras para que ninguno se gloríe. No hay nada, absolutamente nada que yo o que alguien pueda hacer o dejar de hacer para poder recibir la salvación. Que no hay nada entonces que yo haga o haya hecho o haya dejado de hacer, ni yo, pues, ni nadie, sino que todo es y consiste gracias a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo en la cruz al morir y resucitar y de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Haber recibido y permanecer en la gracia es entender, el tener claro que solamente a través del Hijo tenemos entrada al Padre. Que entonces Dios estableció que ninguno se debía presentar delante de Él con las manos vacías. Y que así como entonces Abraham se presentó con la víctima que él traía, justificándose a sí mismo por su propia justicia, y al momento de levantar el cuchillo, entonces el Padre envía a su ángel, la voz del ángel, para que lo detenga. Y cuando voltea a ver a Abraham, entonces ve a un cordero trabado, a un carnero trabado entre las espinas con sus cuernos, inmóvil, indefenso. Y pues lo único que hizo fue tomar la provisión de Dios y sacrificarlo. Esa es la parábola de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de lo que es la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Fe es entonces creer que efectivamente el Padre se ha proveído de la víctima, y esa víctima es Jesucristo, su Hijo, al que envió al mundo. Y que así como Él nos lo enseña a través de la parábola, la muerte del inocente por el culpable. Entender entonces esta verdad y tener claro esto es impajaritable, es el principio de la relación con el Dios eterno, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan 14:6 es: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, maravilloso pues poder entender, siempre tener claro y recordar que no consiste o no hay absolutamente nada que le podamos añadir al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz.
Y que por el contrario, todo intento, y es tan fuerte, mis amados hermanos, y hay que estar tan atentos, y por eso el Señor Jesucristo todo el tiempo está diciendo, velad, para que no entréis en tentación. Hola Rocío, Jesús te bendiga. Y nosotros estamos siempre de alguna manera, digamos, pensando o tratando de, digamos, de velar en materia de qué, en función de qué, de mucho cuidado con no estar oyendo reggaetón, un ejemplo, de mucho cuidado con no echarse un guaro, de mucho cuidado con no de pronto estar viendo muchas series de Netflix, de mucho cuidado con no estar vistiendo camisa o ropa muy, digamos en este caso, apretada, tanto las mujeres como el hombre, de mucho cuidado de no estar, digamos, conversando mucho con esa vecina o con ese compañero de la universidad o del trabajo. Y está bien, ¿ok? Está bien. Claro que sí, eso es bueno y es agradable delante de los ojos de nuestro Dios, y la Biblia nos enseña y nos dice claramente acerca de que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de inequidad. Está bien. Pero debemos también tener en cuenta y, por favor, estar atentos y velar de no caer en la tentación de comenzar entonces a justificarnos a nosotros mismos, de querer entonces añadirle al sacrificio de Jesucristo nuestras propias obras, de caer entonces, entiéndame bien, en la mentira y en el engaño del diablo y de nuestro propio y malvado corazón, de que entonces efectivamente cuando vivamos como vivamos la vida de fe, como recibimos la gracia, tenemos el Espíritu Santo y empezamos a leer la Biblia y nos empezamos a esforzar y la palabra nos limpia y empezamos entonces a ver cambios significativos en nuestra ética, en nuestra moral, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Ojo, porque entonces es supremamente fácil empezar a sentir que de alguna manera nos merecemos, literalmente nos merecemos estar en la presencia de Dios y llamarlo Padre, que podemos y tenemos el derecho de presentarnos delante de Él. O por el contrario, entonces si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de congregarnos, si dejamos entonces de, como tal, contristamos al Espíritu Santo, entonces también de igual manera, no, pero es que ¿cómo voy a orar yo si llevo 2 domingos sin ir a la iglesia? Ay, pero ¿cómo voy yo aquí a presentarme delante de Dios si no he leído la Biblia? ¿Cómo voy a presentar si es que entonces ya me pegué una borrachera? ¿Cómo voy a presentarme delante de Dios si es que entonces estoy viendo, ahí volví a ver esas páginas de internet? ¿Cómo si es que le dije esto a fulano? ¿Cómo si? Y entonces, otra vez. Ya no hacia arriba, sino entonces en detrimento, pero de igual manera. De igual manera. Entonces, por eso es que habla la Biblia acerca de que no nos debemos apartar ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos en ¿qué? En el centro, en la gracia, que no es su propia obra, que no es lo que haya hecho ni lo que haya dejado de hacer, que no consiste en lo que hayamos hecho o en lo que hayamos dejado de hacer, que todo es única y exclusivamente gracias a lo que el Hijo hizo al morir y resucitar en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y que entonces la salvación pertenece a nuestro Dios. Así como entonces volvamos y tomemos el versículo Apocalipsis. Retomemos para que podamos primeramente para
nosotros. Apocalipsis, capítulo 7. Versículos del 9 al 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Al Padre que envió al Hijo a morir en la cruz para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Esa multitud es la iglesia. Esa multitud es la iglesia. Esa multitud son los que participan de la primera resurrección. Esos son la novia. Esa es la novia que después, más adelante, va a decir, ¿se acuerda que dice: vi la novia vestida de blanco, ataviada para su marido? Así como dice, mírela, ahí está, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué es lo que confiesan los redimidos? ¿Qué es lo que confiesan la iglesia? Que la salvación, ¿qué? Pertenece a nuestro Dios y al Cordero, que es por pura gracia, por pura y física gracia nada más. El Padre le plació en su voluntad revelar a su Hijo Jesucristo a mi vida, y me atrajo con lazos de amor y de misericordia, y me permitió por medio de su Espíritu Santo, me redarguyó y trajo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a mi vida. Recuerda, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero ¿qué es lo que no creen en mí? Si, digamos, mi grupo más grande son o se denominan a sí mismos cristianos. No creen en mí, es que está haciendo referencia, no creen, efectivamente, no entran por la puerta angosta. Por la puerta angosta. Por la puerta estrecha. Sí, más o menos ustedes, digamos, de alguna forma visualizan qué son esas palabras o qué significa la puerta angosta, la puerta estrecha. Ustedes han visto entonces, de alguna manera, hay puertas anchas y hay puertas angostas, ¿verdad? ¡Wow! Pero está haciendo referencia, cuando habla acerca de la puerta angosta, de la puerta estrecha, en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia a, entonces, escúchenme bien, por si ya lo hemos estudiado, pero repasemos, siempre repasando. Hay puertas anchas y hay puertas angostas. Las puertas anchas eran por donde se podía entrar con carga. ¿Me explico? Entraban los, digamos, en este caso, los asnos, los burros, con las cargas, porque las ciudades eran ciudades amuralladas, eran ciudades, reinos, y eran ciudades entonces que estaban rodeadas o fortificadas, y habían entonces esas murallas, y habían entradas, y habían entonces puertas anchas y puertas angostas. Por las puertas anchas entraban los camellos con las mercaderías, los asnos, las bueyes con las carretas. Pero por la puerta angosta eran pequeñas puertas, literalmente, que solamente a duras penas entraba la persona. Y entrar por la puerta estrecha es entonces precisamente despojarse. ¿Me siguen? ¿Sí me hago entender? ¿Sí soy suficientemente claro? Que no hay lugar para
otra cosa que no sea simplemente la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y Él es la puerta estrecha, y en eso consiste la estrechez de esa puerta, o que sea una puerta, no pues la puerta ancha. Está dejando claro entonces es que no puede y no hay lugar para las obras. ¿Sí me siguen? ¿Sí soy suficientemente claro? No hay lugar para mi propia justicia. No hay lugar para que yo o para que alguien diga yo hice o yo dejé de hacer. Entonces todo el tiempo, mis amados hermanos, eso es lo primero, digamos que en materia de cristianismo se debe entonces dejar claro. Ese es el punto de partida. De ahí, entonces, ahora sí, estamos compartiendo precisamente este estudio, este tiempo los miércoles, para comprender entonces en qué consiste, no como tal, en sí misma, la salvación únicamente, sino el propósito final. El propósito final de Dios, la voluntad completa de Dios para el hombre, que no es únicamente entonces la salvación en sí misma, sino la santificación. La santificación, vamos a mirar en Romanos. Capítulo 6, 22. Perdón. Romanos 6. Les recomiendo que traten de leer todo en casa, pero entonces dice en el 22, podemos leer el 22 y el 23. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Mas ahora que habéis, sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, este es entonces, escúcheme bien, este es el punto que durante este estudio estamos y durante esta reflexión estamos entonces esforzándonos por tener claro el entendimiento acerca de qué es y en qué consiste o qué es o en qué consiste o a qué es lo que llamamos la vida de fe. La vida de fe es entonces la santificación. La vida de fe es entonces el propósito de Dios, que es entonces final, de Dios, que es la santificación, se cumpla, pero que comienza, ¿por qué? Por la salvación. Entonces yo no puedo hablar de santificación sin salvación. No podemos hablar de salvación sin santificación. Entonces, ejemplo, vamos a la Biblia. Entonces, salvación, el ladrón en la cruz, recuerda. Santificación, el ejemplo que digamos más visible o más manifiesto que podemos ver o que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál consideran ustedes que sea? Oiga, hay que interactuar un poquito porque a veces no me siento como la hermana Chely solamente, pero bueno, ¿cuál consideran entonces ustedes a su parecer sea el mayor o digamos el ejemplo más claro que tenemos de santificación en la Biblia? Ya les dije, hablando de salvación, ya les puse el ejemplo, ya les dije, el ladrón en la cruz.
el ladrón en la cruz. Y en materia de santificación, Pablo, gracias Yesenia, muy bien, sí, maravilloso. ¿Alguien más de pronto rápidamente? Así que les llega en la misma, a veces yo siento que se demora un poquito la señal en llegar, entonces están esperando para responder. Pablo, muy bien Yesenia, sí, pero Patricia, hola, Jesús te bendiga, saludos. Sala de belleza, el arrepentimiento de corazón. Gabriela, sí, mi hermana. Bueno, gracias a Dios no ofrecí pizza porque... Juan, sí, Juan, el apóstol Juan. Sí, amén, amén, amén. El apóstol Juan. ¿Se acuerdan qué le dice él a Pedro? Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quiero que quede hasta el fin. Elías, ok, gracias Rocío, sí, pero no es, o sea, claramente Juan es el siervo, digamos, claro, el Mateo, gracias, Mateo es ahí, diga, por aquello que es mi nieto, no, pero ese le ve el apóstol Juan. La Biblia da testimonio de que entonces como tal, veámoslo ahí en Juan, capítulo mismo 21, dice el discípulo amado, volviéndose Pedro, a partir del versículo 20 dice, volviéndose Pedro vióle y seguía al discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entrega? Digo, el que te ha de entregar. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este discípulo da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, bien. Rafael Rodríguez, hola, saludos. Juan, el apóstol Juan es entonces el autor de entonces el Evangelio según San Juan, es el actor del Apocalipsis. Digamos, Juan, el apóstol Pablo, llamémoslo así de alguna manera, puede y escribe más epístolas y vive con toda potencia, también es un muy buen ejemplo. Pero realmente, pues a lo que yo puedo y veo y entiendo, el apóstol Juan es, digámoslo, entonces esa ejemplificación acerca de lo que es entonces la santificación. La santificación, vivir la vida de fe con toda potencia y según, digamos, la tradición de lo que uno no le consta, pero sí hay, digamos, datos que son fidedignos, solamente que no están en la Biblia. Entonces, según eso, relativamente el apóstol Pedro, se habla de una muerte entre los 50 y algo a los 60 años y se habla de una muerte, dijo el apóstol Juan, de 90 y algo de años. De 90 y algo de años. No sé, realmente por eso le digo, no es bíblico, no, por eso no me gusta tocar estos temas, pero sí está dejando claro y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el último es el apóstol Juan. Que el último es el apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan es el que vive entonces muchísimo más en la carne la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces es, digamos, la ejemplificación o el ejemplo. Si está claro, si está bien, ejemplificación, pues ahí le toca a la hermana Gabriela y a la hermana Yesenia ayuda. Si es entonces el ejemplo claro es acerca de lo que es la vida de fe. Entonces, la vida de fe, pues entonces Jesucristo dice, yo soy la puerta, comienza por la salvación, pero la salvación es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Porque entonces es ahí. Hablábamos hace 8 días acerca del bautizo y aprendíamos entonces acerca del bautizo. Y
Entonces, sí, bueno, ya también Paulita también me ayuda ahí con el léxico. Entonces hablábamos acerca del bautizo. El domingo tuvimos el privilegio, gracias al Señor, de bautizar entonces a la esposa de el hijo de la hermana Cristina, de Eric, y entonces efectivamente yo le hablaba y le decía a Estefanía, y les explicaba pues a Estefanía, que era la chica que se estaba bautizando, y a los que compartían y los que estaban ahí como testigos, acerca de que entonces yo le pregunté acerca de que si ella estaba segura acerca de su salvación. Y maravilloso, porque es, digamos, maravilloso ver que ella ha sido, gracias al Señor, correctamente bien discipulada. Pues en este caso por Cristina, por Alonso, por Eric, don Oscar, todos los que pues de alguna forma han tenido que ver con conociendo bien, enseñando bien. Porque maravilloso, porque de una vez efectivamente dice, claro, no, yo estoy segura de mi salvación, yo sé que soy salva por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y no se había bautizado. Y no se había bautizado. ¿Ve? Entonces, bueno, pero entonces, ok, entonces, ¿por qué te quieres bautizar? Entonces ya ahora sí, empieza y ahí, pero hay claridad, aún así hay claridad. Porque quiero dar testimonio público de mi fe en Jesucristo. Ok, muy bien, es válido. Pero le aclaraba yo, le decía, pero realmente el motivo concreto, claro, directo, eficaz, por la cual la persona debe bautizarse es porque Jesucristo, mi Señor, me lo mandó. Porque el bautizo es el mandamiento del Señor. Porque no es mandamiento, no es una bautizo, el bautizo no es una posición denominacional. El bautizo no es algo que, digamos, a cierto grupo le parezca o a cierto otro grupo no le parezca, o que sea opcional y que entonces muchas personas piensan que sí y otras dicen que no. No hay lugar para eso. El bautizo es el mandamiento del Señor. Y entonces esa disposición en el corazón para cumplir con la palabra que el Padre habló a través del Hijo es la obra del Espíritu Santo. Esa es la santificación. Es cuando entonces ahora el Espíritu Santo obra y yo entonces dispongo mi corazón para entonces conocer y obedecer y hacer todo lo que mi Cristo, mi Señor, me mandó. Para vivir como Jesucristo, el Hijo de Dios, enseña y vive. Enseña enseña y dice en su palabra. Todo, cuando entren en una casa, bendigan. Cuando oren, cuando van a comer, oren bendigan y den gracias por los alimentos. Al que le hieran una mejilla, pongan a otra. Todo, absolutamente todo de aquí. Rogad entonces cuando oren, pídanle al Padre que envíe obreros a las mies, porque a la verdad las mies son muchas, mas los obreros son pocos. Tomen la Santa Cena, prediquen el Evangelio, no congréguense, todas las cosas. El bautizo es igual. Y mucha atención, porque entonces también hay que hacer entonces claridad. La doctrina cristiana no enseña y no aprueba y no enseña que el bautizo sea entonces un requisito para la salvación. Porque la salvación es por gracia. Pastor, entonces si la salvación es por gracia, no nos tenemos que bautizar. Sí, se tiene que bautizar. Pero resulta que entonces no se tiene que bautizar para recibir la salvación, porque para recibir la salvación es únicamente creer en la obra del Hijo en la cruz, de la sangre que Él derramó, es suficiente para que usted pueda y tenga
el privilegio de estar en la presencia de un Dios santo a pesar del pecado y la maldad que hay en su vida. Pero la salvación, pero el bautizo es el mandamiento del Señor. Es el mandamiento del Señor. Y no es entonces, digamos, en este caso, el Señor, si usted no tiene la disposición en el corazón de obedecerle. Entonces, ¿cómo puede decir que es su Señor? ¿Cómo puede decir que es entonces, ok, pero es mi Salvador? ¡Ojo! Sí, es su Salvador, pero no es su Señor. Y ese es el punto, mis amados hermanos, que en la iglesia todos entonces debemos entender, comenzamos porque Jesucristo es mi Salvador. Pero el propósito no es que lo confesemos solamente como nuestro Salvador, sino que para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El ladrón en la cruz no puede decir que Jesucristo fuera su Señor. Solamente puede decir que Jesucristo fue su ¿qué? Su Salvador, nada más. Que pudo, por el Espíritu Santo, obedecer las palabras de Jesucristo, el ladrón en la cruz. Nada, si creyó y fue cortado del mundo inmediatamente. Entonces, ¿de qué hablamos? De salvación, claro que sí. Y Jesucristo es el Salvador. Pero Jesucristo no es el Salvador, no puede ser el Señor, porque díganme, ¿qué ven ustedes? Manda y el ladrón hace. Por eso entonces nuestro Señor Jesucristo es enfático en Mateo 28, vamos rápidamente. Con el entendimiento, Mateo 28. Mateo 28 dice 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Salvos y discípulos. Salvos y santificación. La primera parte, 19, es hablando acerca de recibir el Evangelio. Y entonces ahora sí, bauticen, y entonces está dejando claro, enseñándoles que obedezcan las cosas que yo les he mandado. Entonces, que los que reciban la salvación, entonces nuestro Señor Jesucristo se convierta en su Salvador, no solamente, sino en su Señor. Que comiencen entonces a obedecerlo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que los que creyeran en Él se bautizaran. Entonces los cristianos no tenemos como doctrina la salvación, el bautizo para salvación. No tenemos entonces las obras de misericordia, no tenemos los sacramentos como añadidura, como parte, sino que el justo por la fe vivirá. Y la fe es entonces en Jesús, la gracia, únicamente entender que es a través de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Otra vez, recalcitrantes, así, todo el tiempo. ¿Ve? Y esto es porque, como les repito, por eso es que entonces en la religión, y en este caso siendo ya claros en el catolicismo, usted ve, se usa el bautizo de infantes.
Y por eso entonces todo el tiempo ya el motivo y la razón por la cual se bautizan a los niños, ¿por cuál es? Para que reciban la salvación. Porque ellos tienen en su doctrina que el bautizarse es requisito para la salvación. Y es más, entonces el afán, la urgencia es que entre más chiquito, entre mejor, más pronto mejor. Porque Dios guarde, se muera el niño. ¿No ve que si se muere se va para el limbo? ¿Dónde dice eso? No está escrito en la Biblia. La Biblia dice claramente que para bautizarse hay un requisito y es creer en el Evangelio y obedecer al Evangelio. Solamente las personas que han recibido la salvación se pueden bautizar. Solamente las personas que Jesucristo haya sido o sea su Salvador pueden convertirse en su Señor. Nadie más. Entonces mucha atención porque no es bíblico y no hablamos acerca del bautizarse como o para que seamos salvos. Entonces, ¿hay que bautizarse para ser salvos? No. Pero hay que bautizarse, sí. Pero ¿por qué si no es para ser salvos? Porque Jesucristo lo mandó. El Señor entonces está diciendo acerca de todo esto. Uy, qué pena que va pasando ahí. Bueno, se dan cuenta, una avionetica. Por sus frutos los conoceréis. A eso es que está haciendo referencia. Y ahí comienza, mis amados hermanos, cuando entramos, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Una vez se recibe por la gracia la salvación, de ahí comienza el proceso de santificación, y eso es, y está ocurriendo ahora sí, no por gracia, sino por el esfuerzo de cada uno individual. Producto de la gracia en la ayuda divina, que es el Paracleto. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo está diciendo? Entonces yo os daré otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces ahora sí, el Espíritu Santo obra, pero obra entonces conmoviéndome, recordándome las palabras del Señor Jesucristo: predique el Evangelio. Pero yo tengo que entonces entender que tal vez yo quería ser astronauta, y para ser astronauta entonces necesitaba dedicarle 23 horas de mi vida. Pero ahora soy cristiano y entonces mi Señor mandó a predicar el Evangelio, y ahora entonces yo sé que ya no puedo ser astronauta. Que ya me tengo que conformar entonces con ser profesor de astronautas para poder dedicarle solamente 10 horas y poder tener 2 horas para predicar el Evangelio. Porque es el mandamiento del Señor. Entonces, si estoy obrando yo, no es mi obra también entonces. Por eso ahora yo me convierto en colaborador de Dios. Nos convertimos en colaboradores de Dios. El polvo de la tierra tiene el privilegio de poder colaborar a Dios. Pero ahora sí, entonces ahora sí estoy obrando, pero recuerden, no para mi salvación, sino entonces para mi santificación. El bautizo es entonces la obediencia a la palabra del Señor. Es el mandamiento que el Señor. Y cuando hablamos entonces de bautizo, también entonces hay que aprender bien y correctamente todo. Estamos hablando acerca del bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Y es importante también tener en cuenta eso, porque cuando hablamos de bautizo solamente lo asociamos de alguna manera errónea con agua. Y no. La Biblia nos da testimonio acerca de que existe el bautizo en agua y en el Espíritu Santo. No sé si soy suficientemente claro en hacer énfasis en que no estoy pronunciando o no estoy diciendo hay 2 bautizos. Hay 2 bautizos.
sino que estoy diciendo que hay un bautizo en agua y en Espíritu Santo. Y que entonces el mandamiento del Señor es que nos bauticemos, pero de manera errónea, mal. Entonces solamente estamos pensando o se está enseñando, se está generalizando el agua y se deja de lado el Espíritu. Miremos rápidamente en Hechos, antes de que terminemos. Y por eso entonces hoy, de alguna manera errada, de forma errada, entonces se tiene o se ve el bautizo en el Espíritu Santo como opcional, como si se quiere o como si se acepta o no. Y por eso hay muchas denominaciones entonces que enseñan que no hay bautizo en el Espíritu Santo, otras que sí, y en fin, de ahí entonces todo se despapalla. Mi hermano Oscar Mauricio, Jesús lo bendiga. Rápidamente, Hechos para que terminemos. Capítulo 1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperar en la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le mandó, que ya habían recibido el bautizo en agua, ahora necesitaban recibir ¿qué? El bautizo en el Espíritu Santo. Y así sigamos todo, entonces de ahí para allá el testimonio, donde quieren, entonces donde miremos rápidamente, porque no hay muchísimo tiempo, qué pena, siempre el tiempo se nos acaba. Elección de los diáconos, Ana de Zafira, habiendo el Espíritu San Felipe y el etíope. Saulo predica en Samaria, donde dice Cesarea y Cornelio estaban esperando. Entonces, capítulo 10, Pedro predica recibieron el Espíritu Santo. Entonces, mientras él aún hablaba en el 44, cuando le predica a Cornelio y a los que están en su casa, mientras él aún hablaba, Pedro estaba. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque lo oían y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí está. Y lean todos los testimonios y lea todo. Quería ver entonces cuando la porción de que Samaria, donde está que Samaria recibe el Evangelio. Ay, por favor, rápido. 8:15. Es que se me pasa esta porción. En el nombre entonces imponían las manos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en el 8:15, ¿cierto que sí? En el 8:15, sí, claro que sí. Entonces, ve, aquí rápidamente, por tiempo, bueno, pero vean ustedes, entonces, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en agua. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo rápidamente. Ahí. Esa es la doctrina correcta del bautizo. No es entonces animar únicamente para que obedezcan y se bauticen en agua, sino que es animar para que obedezcan al mandamiento del Señor, se bauticen en agua y reciban el Espíritu Santo. Se bauticen en agua y en el Espíritu Santo. Esa es la forma, la manera correcta, pero que no es para la salvación. No es entonces para la salvación. La salvación es la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es por medio y otra vez, repito, solamente a través de la gracia, de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Pero que enseñándoles que obedezcan las cosas que yo les he enseñado, que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el fin es, ¿cuál es el propósito final? La santificación. Entonces, que Jesucristo, confesemos, es el Señor. Entonces Él es, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Pero eso ya es el resultado de la vida de fe. Así que entonces seguimos, mis amados hermanos, avanzamos. Y recuerden, entonces, como cristianos no enseñamos, y no es bíblico y no es cristiano, hablar acerca de que la salvación, que hay que bautizarse para ser salvos. La salvación es por gracia. Entonces no hay que bautizarse para ser salvo, pero hay que bautizarse porque es el mandamiento del Señor. Amén. Vamos a orar para despedir este tiempo juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Gracias infinitas, Padre, por sus vidas. Recuerden esta noche a partir de las 7:30 en la enseñanza también, compartiendo con el hermano Juan Manuel. Entonces, un abrazo. El Señor Jesús los bendiga. Chao, chao.